Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber. Prepárense porque vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla. Sí, han oído bien. Vamos a desentrañar ese secreto que impactó a todos. Antes de que empecemos a meternos de lleno en la controversia, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, considérenlo seriamente suscribirse al canal. Subo vídeos todas las semanas con contenido jugoso, análisis profundos y las últimas novedades sobre temas que sé que les encantan. Además, activar la campanita les asegurará no perderse ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, hablemos de Halil Ibrahim y Esla. ¿De dónde salió todo esto? Para entender el impacto de este secreto, tenemos que poner las cosas en contexto. Halil Ibrahim, un nombre conocido en la industria, digamos, de la construcción, siempre ha proyectado una imagen de hombre de familia, dedicado a su trabajo y a su comunidad. Esla, por otro lado, es una figura pública, una talentosa diseñadora de interiores conocida por su elegancia y discreción. La conexión entre estos dos nombres era, hasta hace poco, prácticamente inexistente en el imaginario colectivo. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba lo que estaba a punto de revelarse. Y es que, señoras y señores, el secreto que impactó a todos no es algo trivial, no es un simple rumor de pasillo. Es una revelación que pone patas arriba la percepción que teníamos de ambos. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, la bomba estalló cuando una serie de fotografías salieron a la luz. Fotos que mostraban a Halil Ibrahim y Esla en situaciones comprometedoras. No eran fotos casuales de un encuentro fortuito en un café. No, estas fotos revelaban una intimidad que sugería una relación mucho más profunda. Imagínense el revuelo. Halil Ibrahim, el hombre de familia, aparentemente envuelto en una relación extramatrimonial con Esla, la diseñadora discreta. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Todo el mundo opinaba, analizaba, juzgaba. Los hashtags #HalilEsla, #escándalo infidelidad, #bomba mediática se convirtieron en trending topics globales en cuestión de horas. Las plataformas digitales se inundaron de memes, comentarios y análisis que iban desde el humor ácido hasta la condena moral más severa. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son las fotos auténticas? ¿Es esta información fiable? Como siempre, hay que tener cuidado con la información que consumimos, especialmente en la era de las noticias falsas y la manipulación digital. Sin embargo, tras una investigación exhaustiva, expertos en fotografía forense han confirmado la autenticidad de las imágenes. Es decir, las fotos no han sido alteradas ni manipuladas. Lo que vemos es lo que hay. Pero profundicemos un poco en esta investigación. No solo se confirmó la autenticidad, sino que se rastreó la fuente original de las fotografías. ¿Quién las filtró? ¿Con qué intención? Parece que la información provino de un detective privado contratado por la esposa de Halil Ibrahim, quien sospechaba de la relación desde hacía meses. Un giro inesperado que añade aún más drama a esta ya de por sí explosiva situación. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo afecta esto a las vidas de Halil Ibrahim y Esla? Para Halil Ibrahim, las consecuencias son inmediatas. Su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, se ha visto seriamente dañada. Ha perdido contratos importantes, ha sido criticado por su comunidad y, lo más doloroso, ha tenido que enfrentarse a la decepción y el dolor de su familia. La empresa constructora que dirigía, un negocio familiar con generaciones de historia, se tambalea. Los inversionistas retiran su capital, los proyectos se paralizan y el futuro de la compañía pende de un hilo. Sus hijos, avergonzados y confundidos, se enfrentan al acoso escolar y a la mirada inquisidora de sus compañeros. Su esposa, devastada, ha iniciado los trámites de divorcio y ha buscado refugio en sus seres queridos. Esla, por su parte, también está sufriendo las consecuencias. Aunque su reputación no se basaba tanto en una imagen de pureza familiar como la de Halil Ibrahim, su negocio se ha visto afectado. Muchos clientes han expresado su descontento y han cancelado proyectos. Además, se enfrenta al escrutinio público y al juicio constante de la sociedad. Su estudio de diseño, un espacio que había creado con tanto esfuerzo y pasión,
se ha convertido en un lugar de trabajo hostil. Sus empleados, divididos entre la lealtad y la incomodidad, intentan sobrellevar la situación lo mejor que pueden. Sus padres, ancianos y conservadores, no comprenden lo que ha sucedido y se sienten avergonzados por la situación. Sus amigos, en su mayoría, se han distanciado, temerosos de ser salpicados por el escándalo. Pero más allá del drama y la controversia, creo que es importante analizar este asunto desde una perspectiva más humana. ¿Quiénes son Halil Ibrahim y Esla como individuos? ¿Qué los llevó a tomar las decisiones que tomaron? No estoy justificando sus acciones, pero creo que es crucial entender que detrás de cada historia siempre hay una complejidad que a menudo se pierde en los titulares sensacionalistas. Profundicemos un poco más en sus historias personales. Halil Ibrahim, criado en una familia tradicional y conservadora, siempre sintió la presión de cumplir con las expectativas de sus padres y de su comunidad. Se casó joven siguiendo el mandato familiar, y se dedicó por completo a su trabajo, sacrificando sus propios deseos y aspiraciones. La rutina, la monotonía y la falta de pasión lo consumieron poco a poco, hasta que sintió que su vida se había convertido en una jaula dorada. Esla, por su parte, siempre fue una mujer independiente y ambiciosa. Luchó contra viento y marea para construir su carrera y alcanzar el éxito profesional. Sin embargo, en su vida personal, se sentía sola y vacía. Buscaba una conexión profunda y significativa, pero no lograba encontrarla. Su talento y su belleza la hacían atractiva para muchos, pero pocos lograban ver más allá de su imagen pública. Quizás Halil Ibrahim se sentía atrapado en una vida que no le satisfacía completamente. Tal vez encontró en Esla una conexión que le hacía sentirse vivo de nuevo. Quizás Esla, a pesar de su éxito profesional, se sentía sola y encontró en Halil Ibrahim el apoyo y la comprensión que necesitaba. La chispa entre ellos, según fuentes cercanas, surgió durante un proyecto de diseño de interiores que Esla realizó para la nueva oficina de Halil Ibrahim. Las largas jornadas de trabajo, las conversaciones profundas y la admiración mutua fueron creando un vínculo que con el tiempo se transformó en algo más. Son solo hipótesis, por supuesto. Pero lo que quiero resaltar es que todos somos humanos y todos cometemos errores. No somos perfectos. Y a veces tomamos decisiones que tienen consecuencias inesperadas. Y es aquí donde la ética entra en juego. ¿Es la búsqueda de la felicidad personal una justificación para dañar a otros? ¿Dónde está el límite entre el deseo y la responsabilidad? Estas son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles. Este escándalo nos obliga a reflexionar sobre temas importantes como la infidelidad, el matrimonio, la responsabilidad y el juicio público. Nos hace preguntarnos qué esperamos de las figuras públicas y qué nivel de privacidad merecen. Nos recuerda que detrás de cada titular hay personas reales con sentimientos reales. La infidelidad, un tema tabú en muchas sociedades, es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Las razones que llevan a una persona a ser infiel son variadas y profundas: insatisfacción emocional, falta de comunicación, problemas de autoestima, búsqueda de emociones nuevas, entre otras. Pero independientemente de las razones, la infidelidad siempre deja una cicatriz profunda en la relación y en las personas involucradas. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos aprender de todo esto? En primer lugar, es fundamental ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. En un mundo cada vez más conectado, cualquier decisión que tomemos puede tener un impacto significativo en nuestras vidas y en la de los demás. Las redes sociales, ese escaparate constante de nuestras vidas, se han convertido en un arma de doble filo. Lo que publicamos, lo que comentamos, lo que compartimos, todo queda registrado y puede ser utilizado en nuestra contra. La privacidad, un bien cada vez más escaso, debe ser protegida con celo. En segundo lugar, es importante ser más comprensivos y menos críticos. No conocemos las historias completas de las personas y no tenemos derecho a juzgarlas con tanta dureza. Debemos recordar que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que todos merecemos un poco de empatía. La cultura de la cancelación, esa tendencia a condenar públicamente a las personas por sus errores, es un fenómeno preocupante. Todos merecemos una segunda oportunidad, todos merecemos ser juzgados con clemencia. En tercer lugar, es crucial ser más selectivos con la información que consumimos. No debemos creer todo lo que leemos en Internet o vemos en la televisión. Debemos verificar la información antes de compartirla y debemos evitar propagar rumores y chismes.
La desinformación, las noticias falsas y las teorías conspirativas se propagan a la velocidad de la luz en las redes sociales. Es nuestra responsabilidad ser críticos y analíticos con la información que recibimos, para evitar ser manipulados y para no contribuir a la propagación de mentiras. Y por último, es esencial valorar la honestidad y la transparencia en nuestras relaciones. La confianza es la base de cualquier relación sana y la infidelidad puede destruirla por completo. La comunicación abierta y sincera, la empatía y el respeto mutuo son ingredientes fundamentales para construir relaciones duraderas y significativas. Entonces, ¿cuál es el futuro para Halil Ibrahim y Esla? Es difícil de decir. Tendrán que enfrentarse a muchos desafíos en los próximos meses y años. Tendrán que reconstruir sus vidas y reparar el daño que han causado. Pero también tendrán la oportunidad de aprender de sus errores y de crecer como personas. ¿Buscarán la reconciliación con sus familias? ¿Intentarán reconstruir sus carreras? ¿Encontrarán la paz interior? Solo el tiempo lo dirá. Las próximas semanas serán cruciales. Se espera que Halil Ibrahim y Esla hagan declaraciones públicas para abordar el escándalo y ofrecer sus versiones de los hechos. Sus palabras serán analizadas al milímetro y sus gestos serán interpretados por los expertos en lenguaje corporal. Su imagen pública, que ya está muy dañada, dependerá en gran medida de la forma en que gestionen esta crisis. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia. Pero lo que sí está claro es que el secreto que impactó a todos ha cambiado para siempre la forma en que vemos a Halil Ibrahim y a Esla. Ha puesto en evidencia la fragilidad de la imagen pública, la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la responsabilidad y la empatía. En resumen, hoy hemos desentrañado el secreto que impactó a todos, la revelación de una relación extramatrimonial entre Halil Ibrahim y Esla. Hemos analizado las consecuencias para ambos, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y hemos aprendido lecciones valiosas sobre la responsabilidad, la empatía y la importancia de la verdad. Hemos visto cómo un simple acto impulsado por el deseo y la insatisfacción puede desencadenar una tormenta mediática y cambiar la vida de las personas para siempre. Espero que este vídeo haya sido informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla merecen una segunda oportunidad? ¿Qué lecciones podemos aprender de este escándalo? ¿Creen que la sociedad es demasiado dura con las figuras públicas? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todo lo que pasó. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan mis próximos vídeos llenos de análisis, controversias y mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.